A partir de mañana, una nueva realidad espera a las familias migrantes que hasta hoy han encontrado refugio temporal en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Las autoridades han emitido una orden tajante: queda prohibido pernoctar en la terminal aérea, y quienes no acaten esta medida podrían enfrentarse a arrestos inmediatos. Este anuncio marca un capítulo más en la compleja y delicada situación migratoria en los Estados Unidos, donde miles de personas que buscan una vida mejor terminan enfrentando escenarios adversos incluso después de haber llegado al país que percibían como un destino de esperanza. El drama humano en Logan. Durante más de un año, el área de equipajes del aeropuerto de Boston se convirtió en un refugio improvisado para cientos de migrantes. Familias completas pasaban las noches en el frío suelo del aeropuerto, con pocas pertenencias y la esperanza de encontrar algún tipo de estabilidad. Los refugios de la ciudad, incapaces de satisfacer la creciente demanda, dejaron a estas personas sin más opción que ocupar espacios públicos. Hace apenas unas semanas, eran poco más de una docena de personas las que se refugiaban aquí. Sin embargo, el flujo constante de migrantes incrementó rápidamente ese número, convirtiendo la terminal en un espacio de desesperación y supervivencia. Ahora, con esta nueva medida, muchas de estas familias se ven obligadas a enfrentar una realidad aún más dura: vivir en las calles de Boston durante el implacable invierno. Una problemática nacional: Texas, Phoenix y Chicago. Boston no es el único epicentro de esta crisis. En el aeropuerto de El Paso, Texas, la situación también era crítica. Miles de migrantes, en su mayoría provenientes de América Latina, pasaban los días y las noches sobre mantas en los pisos de las terminales. La saturación no solo afectaba la operatividad del aeropuerto, sino también el tránsito de pasajeros, lo que eventualmente llevó a las autoridades a implementar desalojos masivos. En Phoenix, Arizona, la tensión escaló aún más. Algunos migrantes se escondían en los baños de mujeres para evitar ser desalojados, mientras que otros buscaban maneras de resistir el frío extremo dentro de las instalaciones. En Chicago, las escenas fueron igualmente desoladoras. Migrantes enviados desde Texas por el gobernador Greg Abbott ocuparon amplias zonas del aeropuerto O'Hare. Las autoridades, en un intento de ofrecer algo de privacidad, instalaron cortinas negras en medio de los pasillos. Sin embargo, esta solución temporal no fue suficiente, y los desalojos no se hicieron esperar. La policía estatal intervino para vaciar las terminales, dejando a muchas personas sin un lugar donde resguardarse. La lucha diaria en Nueva York. El panorama es similar en Nueva York, donde los migrantes, al quedarse sin opciones, han comenzado a utilizar los vagones del metro como dormitorios improvisados. Hombres, mujeres y niños pasan noches enteras en el transporte público, enfrentando temperaturas gélidas y la falta de recursos. Algunos llevan semanas en esta situación, sin encontrar una alternativa viable. Las terminales de buses y trenes también se han convertido en refugios temporales para aquellos que buscan escapar del frío, aunque las condiciones son igualmente duras. Demasiado frío. El aire está muy fuerte en la noche y las luces nunca se apagan, comenta una madre con lágrimas en los ojos, mientras abraza a su hijo pequeño envuelto en una manta delgada. Las denuncias por enfermedades relacionadas con la exposición al frío no se han hecho esperar, y muchos temen que estas circunstancias cobren vidas durante los meses más fríos del año. La presión sobre las ciudades santuario. Ciudades como Boston, Nueva York y Chicago enfrentan una creciente presión debido a su estatus de ciudades santuario, que impide a las autoridades locales colaborar con agencias federales como ICE para procesar a los migrantes indocumentados. Este estatus, aunque diseñado para proteger a las comunidades vulnerables, ha llevado a un colapso en la capacidad de estas ciudades para manejar la creciente ola migratoria. En San Diego, más de 300 migrantes africanos han ocupado áreas del aeropuerto durante los últimos 2 meses. Algunos incluso exigen que las autoridades les proporcionen boletos de avión para viajar a Nueva York, resaltando la desesperación y la falta de opciones reales para estos grupos. ¿Qué sigue para los migrantes? Con los desalojos en curso, muchos temen por su futuro inmediato. Los testimonios de migrantes reflejan una mezcla de resignación y desesperanza. Ya no sabemos qué hacer, hemos estado una semana en la calle, pasando de un tren a otro para dormir, dice un joven venezolano que llegó hace pocos meses al país. Las calles, las estaciones de tren y las esquinas de las ciudades se convierten cada vez más en refugios improvisados para estos migrantes, mientras las temperaturas continúan bajando. Por su parte, los ciudadanos han comenzado a denunciar que los espacios públicos se están convirtiendo en focos de hacinamiento y problemas de seguridad. Un problema sin resolver. La situación en los aeropuertos y otras instalaciones públicas es un recordatorio de la complejidad del fenómeno migratorio. Las políticas de las ciudades santuario y la falta de soluciones a nivel federal están llevando esta crisis a un punto crítico. Mientras tanto,
Las familias migrantes enfrentan un invierno lleno de incertidumbre, con un futuro cada vez más incierto. La pregunta sigue siendo, ¿cómo equilibrar la ayuda humanitaria con la capacidad de las ciudades para sostener el flujo migratorio? Lo único claro es que esta crisis está lejos de resolverse, y sus implicaciones continuarán afectando tanto a los migrantes como a las comunidades que los reciben. La creciente controversia sobre los vuelos humanitarios y las ciudades santuario. En medio de la crisis migratoria que afecta a los Estados Unidos, un polémico caso ha salido a la luz, generando intensas discusiones sobre las políticas de las ciudades santuario y los vuelos humanitarios ofrecidos a los migrantes. José Ibarra, un venezolano que recibió un boleto de avión gratuito desde Nueva York a Atlanta, cometió un asesinato al llegar a su destino. Durante el juicio, se reveló que este vuelo fue financiado por un programa humanitario, un detalle que ha intensificado el debate en torno a cómo se gestionan estas ayudas y cuáles son las consecuencias de tales políticas. Ibarra fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato del Henry Ley. Este caso ha llevado a muchos a cuestionar si las iniciativas destinadas a proteger a los migrantes están siendo implementadas con las medidas de control adecuadas. Aunque es un caso aislado, se ha convertido en un símbolo para quienes critican el manejo de la crisis migratoria y el impacto de las ciudades santuario. Tecnología al servicio de la movilidad migrante. Los migrantes también tienen acceso a herramientas tecnológicas diseñadas para facilitar su movilidad. Aplicaciones móviles permiten a los migrantes gestionar la compra de boletos de avión y planificar su llegada a ciudades santuario. Sin embargo, muchos llegan sin un plan claro, lo que provoca un desbordamiento en refugios y aeropuertos. Al llegar, algunos migrantes permanecen en las terminales aéreas hasta que se habilita un espacio en algún refugio local. En ciudades como Boston, esta situación ha generado un aumento en las tensiones entre migrantes y residentes locales. Las terminales, diseñadas para atender a viajeros, han sido adaptadas de manera improvisada para dar cabida a familias enteras, lo que ha causado inconvenientes a los pasajeros regulares y ha suscitado preocupaciones de seguridad. El dilema del trabajo y la integración. Entre los migrantes que han logrado regularizar su estatus, las quejas ahora se centran en la falta de oportunidades laborales. Muchos han recibido permisos de trabajo, pero aseguran que las ofertas no llegan. Ya tengo mis papeles, pero sigo esperando. Hice varias aplicaciones para trabajar, pero nadie me ha llamado, comenta un joven hondureño mientras sostiene a su hijo pequeño en un refugio temporal. Esta falta de oportunidades genera un círculo vicioso. Los migrantes no pueden abandonar los refugios o aeropuertos sin un ingreso estable, y la falta de espacio en estos lugares hace que nuevos migrantes enfrenten condiciones aún más difíciles. Violencia y daños en las instalaciones. La desesperación ha llevado a situaciones de violencia en algunos aeropuertos. Las autoridades han reportado daños a equipos y enfrentamientos entre migrantes, así como con el personal de seguridad. Algunos viajeros se han quejado de la situación, relatando que al regresar de sus vacaciones se encuentran los baños y las áreas de espera ocupados por migrantes. En algunos casos, las barreras culturales y lingüísticas han generado confusión. Migrantes que no hablan inglés se han perdido dentro de las instalaciones, lo que ha intensificado las fricciones con los usuarios regulares de los aeropuertos. La postura de las ciudades y ONGs. Diversas organizaciones no gubernamentales, ONGs, han manifestado su apoyo a los migrantes afectados por los desalojos masivos. Defensores de los derechos humanos argumentan que las ciudades santuario tienen la obligación de proporcionar refugio y apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, las autoridades locales están tomando medidas más restrictivas debido a la presión social y a la saturación de recursos. La ciudad de Boston emitió recientemente un comunicado que marcó un punto de inflexión. Si no tienes un familiar que te reciba o un trabajo esperándote, Boston ya no es un lugar adecuado para venir. Este mensaje refleja la creciente incapacidad de las ciudades santuario para manejar la afluencia de migrantes. A pesar de ello, las autoridades han prometido brindar asistencia para redirigir a las familias a otros refugios disponibles. La difícil elección entre ayuda humanitaria y control migratorio. La nueva política del aeropuerto Logan incluye la entrega de cartas informando a los migrantes sobre la necesidad de abandonar las instalaciones y buscar alternativas. Aunque algunos reciben orientación para encontrar refugios, muchos terminan durmiendo en las calles o en estaciones de tren y autobús. La narrativa polarizada sobre los migrantes, que oscila entre considerarlos víctimas y verlos como una carga, refleja la complejidad de esta crisis. Si bien muchas familias llegan en busca de refugio legítimo, también existen incidentes que alimentan las preocupaciones de seguridad y cuestionan las políticas actuales. ¿Qué opinas? La situación genera una pregunta crucial.
¿Las ciudades santuario están manejando adecuadamente esta crisis o necesitan un cambio de enfoque? Algunos ciudadanos respaldan los desalojos, argumentando que es necesario priorizar la seguridad y la funcionalidad de los espacios públicos. Otros, en cambio, defienden que la expulsión de estas personas vulnerables solo agrava una problemática humanitaria ya de por sí crítica. La conversación está abierta. ¿Crees que los desalojos masivos en aeropuertos son una solución justa o una medida inhumana? Déjanos tu opinión en los comentarios.